José, no tengas miedo de recibirla como tu esposa. María continúa pura. El Hijo en su vientre fue engendrado por el Espíritu Santo. Buenos días para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Comparte estos momentos de reflexión el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. También pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación masiva, como es iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcasts, como Spotify. Domingo cuarto de Adviento. Hay que tener presente, como ya lo hemos comentado en otro momento, la cuestión de que toda parte como pequeño texto de un capítulo de las Sagradas Escrituras, tenemos que tener presente muy claramente el texto. Y ayuda muchísimo el contexto, la cultura, la historia de aquellos tiempos. Y finalmente también hemos hablado con qué finalidad se puso este texto y no otros. Y con ello vamos a hablar por un lado de Mateo, que es en este ciclo nos está acompañando. Y Mateo va dirigido su evangelio a una comunidad nueva o neocristiana que venía mayoritariamente del judaísmo. Entonces va a utilizar sobre todo las Sagradas Escrituras para precisamente decirnos: ya estaba previsto o predicho en las Escrituras, que precisamente nos acompañó en estos domingos atrás, precisamente el profeta Isaías, que habla bastante de ello. Ahora, allí, para decirles a estos judeocristianos que Jesús es el también Mesías o predicho por las Escrituras, descendiente de David. Por eso está mucho en Mateo sintetizar lo más posible la cuestión del Antiguo Testamento y aplicarla a el Señor Jesús, que es precisamente lo que hoy nos está aclarando Pablo a los romanos, que precisamente está hablando ese evangelio que anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Entonces, aquí está también el nombre de Jesucristo, palabra compuesta. Jesús, el Yeshua, sí
el que lo vamos a ver en el Evangelio, salvará al pueblo de sus pecados, pero también quiere darnos a entender el Jesús hombre e histórico, como también así se le llama. Ahora, ¿qué leemos en el Evangelio? Está la anunciación de José, que se le aclara que el hijo que está concebido, o el ser, mejor dicho, que está concebido en el seno de María, la pretendida, es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos que entender esto? De nuevo, vámonos aquí ciertamente al contexto. El matrimonio judío tenía 2 etapas, muy similares a las nuestras, pero con mayor responsabilidad y características, que viene siendo la primera etapa, venía siendo la etapa de la pedida, y ya quedaba completamente comprometida con José. Pero aquí hay un tiempo generalmente de 1 año y medio, o a veces 2, o a veces hasta 1 mes, cuando se trataba de una viuda que se casaba. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente en ese tiempo en que era la pedida y la convivida o llevada a su casa para la convivencia total, ese tiempo intermedio era para pagar la dote, que viene siendo el varón tenía que dar cierta cantidad en especies, como también pudiera ser en cuestiones monetarias o de valores de aquel tiempo, a los papás de ella. También en este lapso de tiempo era para construir la vivienda y construir lo más necesario para la tal convivencia primera de esposos. Después ya van a venir los hijos. Entonces, aquí está una cosa, primera, para que entendamos, no dudes en recibir a María, tu esposa, porque lo que viene, lo que está en ella, o el hijo que espera, es obra del Espíritu Santo. Vamos a verlo más tarde ampliamente. Pero aquí José entra en problema mental, en crisis, porque la ley judía era que la adúltera, como también el que era blasfemo, era matado a pedradas. Lapidación es el nombre que se utiliza. Lo podemos ver en el protomártir San Esteban. Y también aquello que vemos de aquella mujer que encuentran en flagrante adulterio, que la llevan ante Jesús. La ley nos dice que a estas, ¿tú qué dices? Hacemos un espacio y regresamos.
Continuamos con esta segunda parte, revisando el Evangelio cuarto de Adviento con Mateo. Estamos viendo la crisis que pasa José, puesto que la ley decía que aquella que se encontrara en adulterio tenía que ser lapidada. E igualmente el blasfemo, como decíamos, de el protomártir Esteban. También había otra situación, que si José callaba, entonces vendría la complicidad del adulterio. Más en la otra parte o problema que se encuentra José, la denuncio, y entonces viene, como decíamos anteriormente, la lapidación. Y aquí viene lo que también se llama la anunciación a José de parte de Dios, claro, a través del ángel y en un sueño que precisamente, vayámonos al texto del Evangelio, estando mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Vámonos por parte. Aquí, José, hijo de David, como decíamos anteriormente. Entonces, está de acuerdo con las escrituras anteriores o el Nuevo Testamento, que, como aquí dice, pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Lo vemos precisamente en Semana Santa y Tríodo Pascual. Allá lo vemos. O también la cuestión de cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Allá se habla. Seguimos. No dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. Ya está pedida, pero tiene que llevársela a su casa para una convivencia total. Que también hay que recordar allá atrás, el 25 de marzo, la anunciación de María, cuando le dice el ángel que vas a concebir un hijo, le pondrás el nombre de Jesús, como también de Manuel. Y ¿cómo va a ser esto si no conozco varón o no he tenido relaciones con un hombre? El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y es lo que hoy de nuevo le aclara. Los seres humanos siempre somos concebidos por la semilla de nuestro papá y de nuestra mamá. Cuando se unen las dos, hay allí ya el alma, como también el ser humano. Y ojo aquí, no se suspende el embarazo, se suspende una vida, consecuentemente la muerte. Seguimos. A María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Aquí está la diferencia. Y eso es no solamente para los
judeocristianos, sino también ahora los cristianos que somos nosotros. Porque si no nos cabe, ¿cómo puede un hombre nacer o un ser humano nacer sin la intervención de la otra semilla? Y aquí precisamente es el Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. Jesús viene siendo el Dios salva. Y es por eso que más se aclara, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Me regreso al Espíritu Santo. Recordemos en la consagración de las especies del pan y del vino, cuando se invoca al Espíritu Santo y se impone las manos sobre el pan y el vino, y ahí automáticamente con el Espíritu Santo las especies dejan de ser pan para convertirse en cuerpo y vino en el sangre de Cristo. Por eso cuando se da la comunión, el cuerpo de Cristo, amén. O también cuando precisamente recibimos nosotros los sacramentos. Es por la fuerza del Espíritu Santo y pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo que recibimos esa gracia para poder nosotros entender, por un lado, más allá del signo o de lo material que se expresa. Mas también, por otro lado, se recibe la gracia, se recibe la fuerza, se recibe una fuerza para poder precisamente superar la vida en nuestro caminar. Recordemos la unción del catecúmeno en el pecho. Te pedimos que libres a este niño o niña del pecado original. Y por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, le des fuerza para que pueda vencer el mal con el cual se encontrará en el caminar de su vida. O también lo que dice en otro momento el Señor: todo se les va a ser perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo, que viene siendo la vida. La vida que yo me resisto a cambiar para tener precisamente la vida eterna. Y finalmente, debemos de ver que Dios quiere nuestra ayuda humana para llevar adelante sus planes, como es el caso ahorita de José, un hombre justo y bueno, que con gran amor recibe a María en su casa. Pues el santo que va a nacer de ella se le llamará Hijo de Dios, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Dios, pues, se ayuda de una joven aldeana. Veamos la basílica actualmente de la Anunciación, una cueva. Y también de José. Generalmente decimos el carpintero, pero ante todo es una manualidad que desempeñaba. Orfebre, carpintero, albañil. Puede haber sido, pues, bastante, ambos humildes y sencillos. Por eso aclama a María, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava.
Haremos otro espacio y regresamos en un momento. Le esperamos. Continuamos con esta tercera parte de tiempos privilegiados, claves para comprender y vivir mejor los litúrgicos. Adviento, tiempo de la venida del Señor. El tiempo de Adviento, tiempo de la venida, es uno de los tiempos fuertes del año litúrgico más acentuados tradicionalmente y quizás con mayor resonancia espiritual. Sin que se pueda decir que el tiempo de Adviento sea más importante del año. No obstante, hay que reconocer que, quizás por el hecho de ser el primer periodo del ciclo litúrgico, se está de acuerdo en que hay que prepararlo globalmente. Número 1. Una observación general, el sentido y la estructura del Adviento. Antes de empezar a hablar de cosas concretas, bueno será recordar el sentido del tiempo de Adviento. Se trata de la venida del Señor, tal como no se cansan de repetir los textos litúrgicos. Ambas venidas, sin embargo, no quedan demasiado distinguidas, como corresponde a toda la línea vetero como neotestamentaria. Solo en un periodo muy concreto de Adviento, los días del 17 al 24 de diciembre, la atención litúrgica se polariza claramente en torno a la próxima fiesta del nacimiento, y todo se concentra con la venida histórica de Jesús. La reacción del creyente al celebrar la venida es desde luego la conversión de corazón, pero es también el gozo, la esperanza, la oración, la decisión de salir al encuentro del Señor que viene. Por eso, el tiempo de Adviento no es directamente penitencial. Sería equívoco planearlo como una especie de cuaresma previa a la Navidad. Espiritualidad del Adviento. Adviento es el tiempo oportuno y privilegiado para escuchar el anuncio de la liberación de los pueblos como de las personas. Él se percibe una invitación a dirigir el ánimo hacia un porvenir que se aproxima y se hace cercano, pero que todavía está por llegar. Tiempo
para descubrir que nuestra vida pende de unas promesas de libertad, de justicia, de fraternidad, todavía sin cumplir. Tiempo de vivir la fe como esperanza, como expectación. Tiempo de sentir a Dios como futuro absoluto del hombre. Reavivamos en Él y revivimos la admirable espera de Israel por el Mesías. Anticipamos el final de los tiempos, aún pendiente y por venir. Incrustamos en esa línea histórica nuestro presente como encarnación y compromiso. De la mano de los grandes profetas, de los grandes precursores y ante todo de Jesús, el hombre, para los demás, nos hacemos el camino para celebrar la llegada, una humanidad adulta, transitada del Espíritu de Dios, reconciliada con el mundo, transformando en una tierra nueva. En este periodo del año, evocar y sugerente, recubierto con el dorado otoñal de los paisajes, se puede penetrar muy profundamente en el misterio de la experiencia auténtica y del Dios verdadero. El Dios del Adviento es el que nos empuja siempre hacia algo que se acerca, hacia lo porvenir. El Dios cristiano no es una meta presencia sobre el mundo, como un toldo inmóvil que lo cubriera. Es una presencia. ¿Qué debemos de decir aquí? Adviento, venida del Señor. Y que no nos enfoquemos solamente en este recuerdo de la natividad del Señor, de la nacida, de la venida entre nosotros, sino más bien su palabra, que ya fue dicha y continuada por los apóstoles y la iglesia. Esta nos debe de ir llevando a formar un cielo nuevo y una tierra nueva. Cielo y tierra nueva, no en tanto renacer algo diferente, sino más bien ser diferente a los años anteriores en nuestros antepasados. Recordemos, antes, después de la doxología, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, se invitaba al Padre Nuestro. Y después del Padre Nuestro, líbranos, Señor, de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, los de nuestros antepasados, que todavía los arrastramos y somos todavía hombres viejos. Hombres viejos no en edad, sino en las mañas, las deficiencias, los pecados, las sombras, los grises de la humanidad.
Por eso, bueno es recordar que tenemos, desafortunadamente, los seres humanos, 3 males. 1, la genética. Lo que nuestros padres, tanto positivo como negativamente, nos han transmitido. Como enfermedades. Y también está el mal social, en el cual nos envolvemos, parafraseando, pero negativamente, lo que diría Pablo: en Cristo somos, nos movemos y estamos. Así estamos en el mundo. Y en el mundo hemos aprendido. Más agregamos el mal que hemos adoptado, como se hablaba anteriormente, las mañas de nuestros antepasados. Y todavía oímos decir, tras una muerte bastante dolorosa y nefasta, es que Dios así lo quería. Hay que revisar esto y nos dará bastantes luces para poder tomar cartas en el asunto y poder así transformarnos, no solamente el cielo nuevo y la tierra nueva, sino también siendo hombres nuevos. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos en esta cuarta y última parte de una liturgia para la vida con los santos y santas de esta semana. Día 21 de diciembre. San Pedro Canicio, presbítero y doctor de la Iglesia, 1521-1597. Nació en los Países Bajos y estudió en Alemania y Bélgica, donde se unió a los jesuitas. Ordenado sacerdote, publicó tratados de los padres de la Iglesia y dio clases de retórica. Fue nombrado teólogo del cardenal de Augsburgo para el Concilio de Trento. Algo más tarde, fue nombrado provincial jesuita en Alemania, Bohemia y Austria, y fundó varios colegios jesuitas. Durante toda su vida, puso su conocimiento y energía al servicio de la renovación de la vida católica y la profundización en la fe. Es famoso por sus catecismos, compendios de doctrina cristiana, que tuvieron cientos de ediciones en muchos idiomas y han tenido una enorme influencia en
la formación de cristianos de muchos siglos. El plan del actual catecismo de la Iglesia Católica está inspirado en la gran tradición de los catecismos, que se apoyan en 4 pilares: el credo, los sacramentos, la vida de fe y la oración. Pedro Canicio, del mismo modo, se esforzó por hacer la fe comprensible a diversas audiencias. 23 de diciembre. San Juan de Ketty, presbítero, 1390-1473. Nacido en Cracovia, Polonia, este hombre brillante ingresó joven en el seminario y obtuvo un doctorado en filosofía. Fue ordenado sacerdote y fue profesor de una escuela conventual, y más tarde en la Universidad de Cracovia, donde llegó a ser el decano de la facultad. Transcribió innumerables tratados teológicos y se distinguió por su fidelidad a la doctrina. Se dice que despertó algunas envidias y fue enviado a una parroquia remota. Juan era un hombre humilde e intentó hacer lo mejor en la parroquia, pero parece que al principio no convenció a sus feligreses, hasta que poco a poco, con su bondad y su caridad para con los pobres, se fue ganando su corazón. Regresó luego a Cracovia, donde continuó su enseñanza. Con todo momento trató a sus adversarios con bondad y no cedió a las agresiones, sino que respondió con paz. Un hombre de una gran afabilidad y un buen humor, Juan nos da el ejemplo de mansedumbre y paciencia en todos los momentos de la vida. Se podría decir que vivió en el Espíritu y estuvo lleno de sus dones, de lo que nos habla el catecismo. Completan y llevan a su perfección las virtudes que quienes lo reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con la prontitud a las inspiraciones divinas. 26 de diciembre. San Esteban, protomártir, fiesta. La fiesta se ha venido celebrando desde el siglo V. Parece apropiado que al día siguiente de la celebración del nacimiento del Salvador, se celebre el primer testigo que dio su sangre por Cristo. Esteban era diácono de la primitiva iglesia y su función era ser administrador de los dones para los pobres. Hechos de los Apóstoles nos relata que destacaba por su sabiduría y que obraba grandes signos entre el pueblo. También en Hechos se nos da cuenta de su martirio. La presencia de Pablo de Tarso en ese momento y de cómo demostró una de las más distintas y distintivas de los mártires: orar por los enemigos. Como dice la Iglesia, la oración de intercesión consiste en una petición en favor de otros. No conoce fronteras ni se extiende hasta
los enemigos. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado entrar en su casa y en su corazón. Que estas líneas de fe católica nos abran y nos vayan dando pasos concisos y firmes para el caminar al encuentro del Señor, donde también María Santísima, Reina del cielo y de la tierra, nos espera para, conjuntamente con ella y los demás bienaventurados, y no se niega la Santísima Trinidad, nos regocijemos con ellos en una alegría que ya nadie nos la podrá quitar. Feliz tarde y noche para todos.